En los pasillos silenciosos del Palacio de Buckingham, el eco de las conversaciones contenidas se mezclaba con el golpeteo suave de los zapatos sobre el mármol. Afuera, Londres respiraba con la calma aparente de una mañana gris, pero dentro de las paredes doradas del poder algo se estaba gestando. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. La reina consorte Camila estaba en problemas. No eran rumores de los que se alimenta la prensa sensacionalista día sí y día también. Esta vez había algo más sólido, más inquietante, algo que incluso las agencias de comunicación más experimentadas temían no poder contener. Y todo giraba en torno a una grabación. Una grabación prohibida. Los primeros en enterarse fueron dos asesores cercanos al círculo del rey. La noticia les llegó envuelta en susurros, a través de un intermediario que hablaba de un archivo de audio que, de hacerse público, podría cambiar la percepción de Camila de manera irreversible. Nadie sabía con certeza cómo había sido obtenida ni quién estaba detrás, pero el contenido era dinamita pura. Según la fuente, en la grabación se escuchaba a la reina consorte en una conversación privada, usando expresiones y revelando pensamientos que no solo resultaban incómodos para la imagen de la monarquía, sino que podrían interpretarse como ataques directos a miembros de la familia real y figuras políticas clave. Las cosas comenzaron a torcerse cuando el periodista que tenía la pista decidió no guardársela. Se trataba de un veterano del periodismo de investigación, alguien que ya había destapado otros escándalos de la realeza británica y que, tras años de presiones, amenazas veladas y puertas cerradas, había aprendido a moverse con cautela. Su plan era claro. No publicaría nada hasta tener pruebas irrefutables, pero si esa grabación era real, no pensaba dejarla enterrada. A través de contactos en medios internacionales, empezó a tantear terreno, dejando caer que tenía algo grande entre manos. Mientras tanto, en Clarence House, la tensión se palpaba. Camila, que llevaba años esforzándose por suavizar su imagen pública y ganarse un lugar en el corazón del pueblo, notaba que algo había cambiado. Los rostros de los asesores eran más serios, las reuniones privadas se multiplicaban y su equipo de comunicación, que solía bombardearla con agendas, ahora parecía más interesado en controlar sus apariciones públicas. Lo que ella no sabía era que ya existía una copia de la grabación circulando en un reducido círculo de poder y que cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de filtración. En el interior del archivo, según se supo después, la voz de Camila se escuchaba con una claridad sorprendente. No era una grabación hecha con un teléfono improvisado, la calidad del audio era tal que parecía extraída de un sistema de micrófonos ocultos, lo que indicaba que había sido captada en un entorno controlado, posiblemente dentro de una de las residencias reales. En la conversación, Camila se mostraba en una faceta muy distinta a la de sus actos oficiales. Su tono era ácido, irónico, con comentarios sobre ciertas figuras de la familia que, fuera de contexto, podían interpretarse como menosprecios o burlas. Mencionaba al príncipe Harry, a Meghan, y, para sorpresa de muchos, incluso hacía alusión a la reina Isabel II en términos que nunca habrían imaginado escuchar de su boca. Cuando esta información preliminar llegó al palacio, el rey Carlos reaccionó con una mezcla de incredulidad y furia. No podía creer que su esposa, después de todo el esfuerzo que habían invertido en limpiar su imagen, hubiera bajado la guardia de tal manera. Sin embargo, Camila insistió en que aquello no podía ser real. Según ella, o bien se trataba de una manipulación de sus palabras, o bien era una imitación de su voz. La teoría de un defake sonaba atractiva para la defensa, pero cuanto más se analizaba, más difícil parecía sostenerla. Un perito en audio consultado por un asesor real aseguró que, al menos en un análisis preliminar, la voz coincidía en un 99% con la de la reina consorte, incluyendo patrones de respiración, entonación y muletillas lingüísticas. El periodista que tenía la copia sabía que publicar de forma precipitada sería un suicidio profesional. La Casa Real contaba con los mejores abogados y una capacidad de influencia que podía aplastarlo en cuestión de días. Así que jugó una carta más astuta. Filtró un pequeño fragmento de la transcripción a un medio extranjero,
uno que no dependía del Reino Unido y que tenía experiencia lidiando con demandas. Era un extracto corto, apenas unas líneas, pero bastó para encender las alarmas. En el fragmento, Camila comentaba, con un deje sarcástico, sobre una ceremonia oficial pasada, refiriéndose a uno de los príncipes con un apodo despectivo. El efecto fue inmediato. En pocas horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. Algunos dudaban de la autenticidad, otros la daban por cierta y pedían explicaciones. Los medios británicos, aunque cautos, empezaron a cubrir la historia, siempre citando a la prensa internacional para evitar ser ellos los primeros en recibir el golpe legal. Dentro del palacio, la presión era asfixiante. Carlos y Camila discutían a puerta cerrada, mientras el resto de la familia real observaba en silencio, calculando cómo podría afectarles el escándalo. La situación se volvió más peligrosa cuando un segundo fragmento salió a la luz. Esta vez, el contenido era más delicado. Camila opinaba sobre un alto cargo del gobierno británico, cuestionando su competencia y sugiriendo que solo estaba donde estaba por conveniencia política. Aunque no mencionaba nombres, la descripción era tan clara que cualquier persona que siguiera la actualidad podía adivinar de quién se trataba. Esto convertía la grabación no solo en un problema familiar, sino en un asunto de Estado. Los asesores de comunicación de la reina consorte propusieron un plan: desviar la atención con una serie de apariciones públicas cuidadosamente calculadas, en las que Camila mostrara su lado más humano y comprometido con causas benéficas. Sin embargo, el daño estaba hecho. Las encuestas de popularidad, que habían mostrado un repunte en los últimos años, comenzaron a desplomarse. La prensa, olfateando sangre, envió a sus mejores reporteros a hurgar en cualquier detalle que pudiera reforzar la narrativa del escándalo. Mientras tanto, en una redacción anónima de un periódico europeo, el periodista original se reunía con su editor para decidir el siguiente paso. Tenían la grabación completa, pero publicar todo de golpe podía generar un terremoto mediático de consecuencias impredecibles. Optaron por una estrategia de goteo. Cada semana, un nuevo fragmento saldría a la luz, aumentando la presión sobre la Casa Real y forzando una respuesta. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento estaba calculado para dejar a Camila sin margen de maniobra. Las filtraciones empezaron a tocar temas más personales. En un fragmento, Camila hablaba sobre su relación con Carlos, insinuando que, en ocasiones, él podía ser ingenuo en exceso y que había decisiones que ella misma tenía que tomar porque alguien tenía que tener la cabeza fría en esta familia. Aunque dichas palabras podían interpretarse de muchas formas, el tono era el de alguien que se sentía superior, y eso fue aprovechado por los críticos para alimentar la imagen de una reina consorte manipuladora. En otro extracto, mucho más explosivo, se le escuchaba mencionar a miembros de la familia real extranjera, concretamente de una monarquía europea con la que el Reino Unido mantenía relaciones estrechas. Los comentarios eran tan poco diplomáticos que, de confirmarse su autenticidad, podían dañar las relaciones entre ambas casas reales. Fue en ese momento cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores británico intervino discretamente, intentando contener cualquier posible repercusión internacional. Para Camila, los días se convirtieron en una sucesión de reuniones, llamadas de emergencia y silencios incómodos en las comidas familiares. Lo peor, según confesó a una de sus confidentes, no era el contenido de las filtraciones en sí, sino la sensación de estar siendo traicionada desde dentro. Alguien había tenido acceso a una conversación privada, y eso solo podía significar que el círculo de confianza era mucho más frágil de lo que creía. El punto de inflexión llegó con la publicación del fragmento final, o al menos eso creían todos. En este último extracto, Camila hablaba sobre la propia corona y sobre el futuro de la monarquía británica, dejando entrever que tenía dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Era un comentario hecho en un contexto privado, quizá fruto de una reflexión personal, pero en boca de la reina consorte sonaba a herejía institucional.
Las reacciones no se hicieron esperar. Políticos, comentaristas y expertos en protocolo real debatían acaloradamente sobre si unas declaraciones así podían considerarse incompatibles con su papel. Las llamadas internas para que Camila se apartara temporalmente de la vida pública se intensificaron. Algunos dentro de la familia veían la crisis como una oportunidad para reorganizar el reparto de funciones y reforzar la imagen de otros miembros más jóvenes y menos polémicos. Carlos, sin embargo, se resistía. Su lealtad hacia Camila, forjada a lo largo de décadas y tempestades mediáticas, le impedía abandonarla. Pero la presión de la opinión pública, unida a las exigencias políticas y diplomáticas, empezaba a ser insoportable. Cuando todo parecía estar en el límite, surgió una nueva revelación. La grabación no había sido hecha por un enemigo externo ni por un periodista infiltrado, sino por alguien dentro de la estructura de servicio del palacio. Un miembro del personal, con acceso a los salones y a las habitaciones privadas, había colocado un dispositivo de grabación oculto durante una reunión informal. Se desconoce si lo hizo por encargo o por iniciativa propia, pero esa persona había desaparecido poco después de que la primera filtración saliera a la luz. El misterio de quién estaba detrás y cuáles eran sus verdaderas motivaciones alimentó todavía más la voracidad de los medios. En los días siguientes, Camila se vio obligada a dar un paso atrás. Sus apariciones se limitaron a actos oficiales estrictamente necesarios, siempre acompañada por Carlos o por algún miembro de confianza. Los periodistas intentaban arrancarle declaraciones, pero ella respondía con sonrisas tensas y frases medidas. En privado, su carácter se volvió más reservado, desconfiado. Sabía que, aunque el escándalo pudiera apagarse con el tiempo, la sombra de la grabación la acompañaría para siempre. Y así, entre silencios estratégicos, negociaciones ocultas y un desgaste constante, la reina consorte comprendió que había caído, no tanto por lo que había dicho, sino por el simple hecho de que esas palabras, fueran cuales fueran, habían llegado al oído equivocado. En un mundo donde la imagen lo es todo, la grabación prohibida no sólo había herido su reputación, había cambiado para siempre la forma en que el pueblo y la propia institución la miraban. A partir del momento en que se reveló que la traición provenía del interior, la atmósfera en Buckingham se volvió asfixiante. Los pasillos, normalmente llenos de un ajetreo controlado, se transformaron en un escenario de miradas recelosas y conversaciones interrumpidas en cuanto alguien más entraba en la habitación. El personal, desde los mayordomos más veteranos hasta los ayudantes recién llegados, sabía que cualquier palabra podría malinterpretarse y terminar en algún titular. La paranoia se instaló como un huésped invisible pero omnipresente. Camila, que hasta entonces se había movido con relativa libertad dentro de las residencias reales, empezó a sentir cada rincón como un lugar potencialmente peligroso. No había habitación lo suficientemente privada, ni salón lo suficientemente seguro. Incluso en las charlas con Carlos, su voz bajaba de tono, como si temiera que las paredes escucharan. El rey intentaba tranquilizarla, asegurándole que estaban reforzando las medidas de seguridad y rastreando el origen exacto de la grabación, pero en el fondo sabía que aquel daño era irreparable. El equipo de inteligencia interna que trabajaba para la Casa Real encontró indicios claros de manipulación en la cadena de custodia de ciertos dispositivos de grabación instalados en salas destinadas a eventos privados. Lo más inquietante era que los registros mostraban accesos no autorizados durante periodos en los que supuestamente nadie del personal debía estar allí. Los investigadores señalaron que el responsable debía conocer perfectamente la rutina de la reina consorte, sus horarios, sus hábitos e incluso los momentos en los que bajaba la guardia para hablar sin el tono diplomático que exigían los actos públicos. En paralelo, el periodista que había comenzado todo observaba el caos desde la distancia. En su pequeño piso londinense, las carpetas y grabadoras se apilaban sobre una mesa abarrotada. No era la primera vez que manejaba información sensible,
pero sí la primera en la que sentía que estaba tocando una fibra tan delicada que podía cambiar el equilibrio interno de la monarquía británica. Sus contactos internacionales le pedían más material, pero él dudaba. No quería precipitarse, sabía que una filtración excesiva podía volverse en su contra y dar a la Casa Real la excusa perfecta para descalificarlo públicamente. Las redes sociales, entretanto, se habían convertido en un campo de batalla. Defensores y detractores de Camila se enfrentaban con argumentos y teorías, algunos convencidos de que todo era un montaje para desprestigiarla, otros asegurando que la grabación era apenas una muestra de lo que siempre habían sospechado, que detrás de la sonrisa protocolaria, la reina consorte escondía una personalidad mucho más calculadora y mordaz. Memes, vídeos editados y hilos interminables analizaban cada palabra, cada gesto y cada aparición pública reciente en busca de pistas. En medio de esta tormenta mediática, un suceso inesperado cambió la dinámica. Un medio australiano publicó un artículo afirmando haber tenido acceso a una parte inédita de la grabación, una sección que no había circulado en Europa. En ese fragmento, Camila hablaba de un encuentro privado con una figura política internacional, insinuando que había utilizado información privilegiada para influir discretamente en una decisión diplomática. Aunque no se ofrecían pruebas concluyentes de que aquello hubiera sucedido, la insinuación por sí sola era suficiente para que el Parlamento británico tomara nota. La noticia llegó rápidamente a los despachos de Westminster. Algunos parlamentarios de la oposición aprovecharon la oportunidad para cuestionar el papel de la reina consorte y la transparencia de la monarquía. Se comenzó a hablar de la necesidad de revisar los protocolos que regulaban la interacción de los miembros de la familia real con figuras políticas y extranjeras. No se trataba solo de un escándalo mediático, la cuestión había saltado al terreno institucional. En privado, Carlos mantuvo una reunión con sus asesores más cercanos. La tensión en su rostro era evidente. Sabía que, por primera vez desde que se había convertido en rey, su reinado estaba bajo una presión directa que no provenía de crisis políticas externas, sino del corazón mismo de su vida personal. Algunos consejeros le sugirieron que promoviera un comunicado en el que Camila pidiera disculpas por cualquier malentendido y reafirmara su compromiso con la corona. Otros, más radicales, consideraban que lo mejor sería apartarla temporalmente de las funciones públicas para enfriar la situación. Carlos rechazó esta última opción de inmediato. Mientras tanto, la prensa seguía su propio juego. Un diario francés publicó un reportaje en el que, citando fuentes anónimas del palacio, afirmaba que parte del contenido de la grabación incluía comentarios desfavorables sobre el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton. La relación entre Camila y los príncipes de Gales siempre había sido cordial en público, pero el reportaje insinuaba tensiones subterráneas. Kate, siempre impecable en sus apariciones, optó por no pronunciarse, pero su silencio fue interpretado por muchos como una señal de desaprobación. En un giro inesperado, una figura que hasta entonces había permanecido al margen decidió intervenir, el propio Harry. Desde su residencia en California, y en medio de la distancia evidente que mantenía con gran parte de la familia, emitió un breve comunicado en el que pedía cautela a la hora de juzgar las filtraciones, recordando que las grabaciones privadas podían manipularse. Algunos vieron en sus palabras un gesto de apoyo indirecto a Camila, otros lo interpretaron como un intento de mantenerse neutral y evitar que el escándalo salpicara más a la institución. El equipo de seguridad del palacio, sin embargo, estaba cerca de un avance. Tras semanas de rastrear accesos y revisar grabaciones de cámaras internas, identificaron a una persona que había estado en la sala donde se sospechaba que se colocó el dispositivo original, un ayudante veterano con más de 15 años de servicio. Nadie podía creerlo. Era alguien discreto, sin antecedentes de indiscreción, pero las pruebas eran difíciles de refutar. Lo más sorprendente fue descubrir que había abandonado el Reino Unido 2 días antes de que se publicara el primer fragmento. Los rumores sobre quién podía estar detrás del ayudante se multiplicaron. Algunos apuntaban a un tabloide dispuesto a pagar sumas millonarias por un material así. Otros, más conspirativos,
hablaban de intereses extranjeros que querían debilitar la imagen del monarca. Incluso hubo quienes sugirieron que miembros internos de la familia, con ambiciones veladas, podían estar involucrados. Camila, por su parte, empezó a mostrarse visiblemente más frágil en público. En un acto benéfico en Escocia, su voz se quebró al agradecer el apoyo de ciertas organizaciones, y las imágenes circularon rápidamente, dividiendo aún más la opinión pública. Para algunos era una muestra de humanidad, para otros un intento calculado de ganar simpatía. El clímax llegó cuando, en un canal estadounidense, se emitió un documental de 1 hora titulado La reina bajo el micrófono, en el que se analizaban las filtraciones, se entrevistaba a expertos en protocolo y comunicación y se reproducían fragmentos de la grabación. Aunque el programa no añadía nueva información sustancial, su impacto mediático fue enorme. Al día siguiente, el hashtag #CamilaCae se convirtió en tendencia mundial. La sensación en el Reino Unido era de incertidumbre. Nadie sabía si la tormenta amainaría o si, por el contrario, desencadenaría cambios profundos en la monarquía. Lo único claro era que la imagen de la reina consorte había recibido un golpe del que sería muy difícil recuperarse. Y en un rincón apartado del mundo, el periodista que había encendido la mecha escuchaba de nuevo la grabación completa, preguntándose si aún guardaba la parte más explosiva, o si, llegado el momento, decidiría usarla.